Durante el pasado agosto hubo una especie de confusa queja acerca de la mala conducta de los niños en ciertos balnearios de Gales. Semejantes informes y vagos rumores son sumamente difíciles de rastrear hasta sus orígenes. Nadie tiene mejor razón que yo para saberlo. No necesito recorrer el ancestral suelo galés, pero me temo que por estas fechas mucha gente desearía no haber oído nunca mi nombre. Por otra parte, un considerable número de personas estimables están preocupadas muy seriamente, desde mi punto de vista, con mi eterno bienestar. Me escriben cartas, algunas con amables censuras, rogándome que no prive a las pobres almas enfermas del pequeño consuelo que encuentran en medio de sus penas. Otros me envían octavillas y folletos izquierdistas con alusiones a la hija de un canónigo muy conocido. Los demás son de nuevo violenta y anónimamente injuriosos. Y además, con escritura espaciada, en hermosa forma de libro, el señor Berby se ha enfrentado a mi justa, aunque en mi opinión, severamente. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días de nuevo, Víctor. Buenas, Eric, ¿qué tal? De nuevo, la gente no lo sabe, pero estamos grabando varios programas seguidos. Ya se darán cuenta. Si Sí, nos ya ven se darán cuenta. en YouTube. Claro, efectivamente. Estamos hoy en el episodio número 35, hoy es 18 de mayo. Estamos a 5 programas de acabar. Efectivamente, nos quedan 5 programitas. Empieza a darme ya Sí, sentimiento la cosa. sí, la verdad es que sí, porque son 3 años ahí 3 años, amando el Weird, trayendo tío. cositas así muy chulas. Ha sido, bueno, una etapa muy chula también. O sea que, a ver, esto no quiere decir que Ficciópatas se acabe definitivamente, porque siempre puede pasar que nos reunamos en algún evento o digamos un especial. claro, o digamos, venga, vamos a juntarnos, nos tomamos unas cervezas y hablamos de este relato, de este libro, de lo que sea. Puede pasar. Así que, pero bueno, por el momento sí que nos quedan 5 a 6 contando con este, ¿no? Episodios para acabar Ficciópatas, temporada 3 y Ficciópatas, el programa en sí. Sí. Así que nada, y hoy pues me tocaba a mí traer relato y he traído pues de las profundidades de la Tierra de Arthur Machen, que bueno, Arthur Machen es un referente del siglo XIX, principios del XX, que influyó a muchos autores actuales y de la época también. Ahora hablaremos un poquito de ello ahora. Y bueno, de las profundidades de la Tierra, lo podéis encontrar dentro de varias antologías, pero bueno, una de ellas es la de cuentos de Siruela, publicada en el 87, pero fácilmente también se puede encontrar en redes y demás, porque es bastante clásico. Y nada, si queréis o si quieres hablamos de Arthur Machen un poquito. Claro, cuéntame sobre Arthur Machen. Sí, pues mira, Arthur Machen es un escritor británico que, bueno, de finales del siglo XIX, principios, como he dicho, del XX, conocido principalmente por su influyente literatura sobrenatural y de terror fantástico. Digamos que él se dio el salto, entre comillas, a la fama con el Grandios Pan, ¿no? Que le valió la reputación de clásico del horror. Incluso Stephen King avaló mucho esta obra como un referente indiscutible. Luego, pues, otros autores, pues, como, digamos, Lovecraft, ¿no? Sí, me lo mencionabas antes. Sí, entre otros. Lo bueno de Lovecraft. Sí, sí. Lo admiraba, pero, ¿no? pero la admiración no era mutua. Pero no era mutua. Entonces aquí chocaban, pero bueno, no sé si coincidieron alguna vez. Y bueno, es también conocido, y esto yo no lo sabía, ¿no?, por ser el principal creador del mito de los ángeles de Mons, que es una leyenda relacionada con las tropas británicas durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, voy a pasar a hacer Esto es que ha venido un poco de nuestras conversaciones previas Sí. al relato, ¿no? Que tú planteaste el relato y luego Sí. tiramos del hilo y vimos que ahí había más. Efectivamente. Bueno, voy a hacer una pequeña semblanza del autor, ¿no? Sí. Pero no voy a intentar no extenderme demasiado. Decir que él tiene unos orígenes anglicanos, su padre era pastor, ¿no?, anglicano,
Y eso, pues, digamos que influenció mucho su modo de ver la vida y de ver la literatura y verlo todo. También, digamos que la mayor parte de su vida, entre comillas, digo de entre comillas porque tuvo un periodo de bonanza, pero él fue pobre. O sea, fue pobre y de hecho no pudo estudiar porque no tenía pasta, era bastante pobre. Y de hecho, el único, digamos, intento que tuvo de emprender una carrera de estudios y tal, fue la escuela médica, pero suspendió los exámenes. Así que, digamos, su oportunidad se vio mermada en ese sentido. Luego sí que es verdad que mientras que él no proliferaba a nivel de estudio, ¿no? A nivel académico, sí que su literatura proliferaba y empezó a escribir y alguna gente empezó a darse cuenta de su talento a ese respecto. Tenía una especial querencia por la naturaleza y también por su tierra, por Gales. Alrededor de 1980 es cuando empieza a escribir para revistas, ¿no? Que son las, digamos, precursoras de revistas pulp, ¿no? Que utilizaban elementos fantásticos de la tradición gótica, aunque él nunca, digamos que, aunque usaba esos elementos, digamos que siempre fue reacio a que lo etiquetaran en esos clichés. O sea, era un hombre de conflicto, ¿no? En ese sentido. Bueno, sí, supongo que eran tropos conocidos en la época y usados, entonces pues es normal también usarlos dentro de tu literatura. Estuvo muy influido por el movimiento esteticista, ¿no? De la época. Y una cosa a destacar es que cuando él empezaba a subir a nivel de popularidad, pues digamos que la obra le pilló entre medias la polémica por el tema de que sus obras, ¿no? Al igual que las de Oscar Wilde, eran denunciadas muy violentamente por el horror y el erotismo que contenían. ¿Ah, sí? Sí, entonces esto digamos que sentó a nivel público una pequeña crisis dentro de la literatura de terror que, digamos, entre comillas, la censuró, la vilipendió durante una temporada, lo cual hizo que tanto Oscar Wilde como otros autores de género vieran durante un pequeño periodo se incrementaron sus ventas por el tema del morbo y demás, pero sí que a la larga pues les influyó a nivel editorial, que muchas editoriales no querían publicarles y demás, ¿no? Entonces eso hizo también que Arthur Machen, lo poco que estaba ganando, pues digamos empezar a perder otra vez y su posición, igual que la de muchos otros que escribían terror, pues se vieran bastante mermadas. Seguramente fue más por el tema del erotismo que por el horror. Seguramente. Suele ser así. Seguramente, pero bueno, hay que recordar que en esta época también, pues Lovecraft también influyó. Lovecraft hay que recordar que no vivió en la abundancia. No. Entonces, puede que le pillara también este tipo de censura velada, y a veces no tan velada, ¿no? Tuvo... bueno, hay más obras que digamos que se están consideradas como obras maestras dentro de Arthur Machen, como La colina de los sueños, Hieroglyphics o Fragmentos de la vida, ¿no? Dicen que El pueblo blanco es su obra, digamos, culmen, su obra maestra. Yo no la he leído, pero... Yo tampoco. Y los relatos cortos que haría, pues, en Ornamentos de Jade. Tuvo un periodo bastante oscuro, que es cuando muere su esposa, y de ahí le costó, digamos, resurgir. Conoció a un escritor, a A.E. White, o White, ¿no? Y gracias a él, digamos que se inició en una orden secreta, ¿no? La orden hermética del Alba Dorada, que le puso en contacto con digamos, elementos trascendentales y otras cosas alejadas de la religión per se. En ese círculo hermético estaban autores o artistas como Agenus Blackwood, que lo hemos tenido aquí, y William Butler Yeats. O sea que... Yeats, sí. Eso es que gustaba mucho, ¿eh? A finales claro, del era la época, XIX, principios del XX. Cuando empezaba el tema del espiritualismo y todas estas movidas, pues... Sí, parece que si no estabas dentro de una orden no eras nadie, ¿no? Un poco haciendo la broma, pero sí. Exactamente. Luego decir que se casó nuevamente, a su segunda esposa, con la que tuvo ya sus 2 hijos, y a partir de ahí, digamos que retomó el gusto por la literatura, por la vida, y resurgió un poco un Arthur Machen reconvertido, pero sí que es cierto que dejó un poco la literatura para pasarse al periodismo.
Fue la época en la cual también se gestaba la Primera Guerra Mundial. Sí. Y ahí, pues, él, digamos, que aunque no le gustaba, el reconocido por él, ¿no? Pero tenía que dar de comer a su familia, Sí. y tuvo digamos, que hacer de periodista, de reportero. Hay que decir que esto coincide con una época en la cual él había tenido una pequeña, como he dicho, bonanza económica, porque su padre había muerto y había heredado una serie de pequeñas fortunas que le permitió a Machen durante 15 años dedicarse a la literatura. Bueno, mira. Entonces fue la época en la cual desarrolló sus grandes obras maestras, sobre todo, ¿no? Pero claro, luego la pasta se acaba y tiene que comer, darle un poco, pues eso, tiene que alimentar a la familia. Después de su época de periodista, que es digamos, en la que nos vamos a centrar porque tiene relación con el relato que tenemos entre manos, Sí. pues en los años 20, unos veintitantos años antes de morir, pues le llega el éxito. Fue cuando empiezan a recomendarlo autores americanos, cuando empieza a destacar pues su valía, ¿no? Autores como Vincent Starrett, James Branch Cabell y Carl Van Brechen, que eran admiradores de él, pues digamos que son los que impulsaron su carrera durante un tiempo muy limitado, porque digamos que no fue, digamos, la bonanza de esos años previos, pero digamos, fue un poco más holgada. Hasta que al final de su vida, digamos, empezó a reconocerse ese talento, esa maestría, y fue en esos 5 últimos años que vivió cuando de verdad pudo vivir de su literatura con holgura, gracias a T.S. Eliot, a Bernard Shaw, Walter de la Mare, Algernon Blackwood, John Mansfield, que fueron los que, digamos, homenajearon su talento y lo ensalzaron. Siempre en las obras de Machen, él siempre puso sus creencias místicas, a pesar de que era bastante religioso, y su querencia por lo pagano, los mitos. Y una de las cosas que expuso mucho en sus obras fue las creencias místicas, de que más allá de lo existente del mundo ordinario se esconde otro mundo misterioso y extraño, que un poco quebranta las leyes de la lógica y lo material. Esto, digamos, que era base para sus obras. Luego, a ver, estaba la locura, el sexo y la muerte, que son bastante recurrentes, a veces incluso usa las tres en su misma obra. Sí. Y una cosa que Machen amaba la forma de ver de la vida en la Edad Media. Vaya. O sea, imagino que esto... Bueno, eso es una romantización de la Edad Media, creo yo. Efectivamente. Otra cosa. Efectivamente. Y era un entusiasta de la literatura que combinaba la alegría de vivir y que además contenía cierta sensación de éxtasis. De hecho, él se ponía férreamente a la visión materialista de la vida. O sea, Bueno, bien, mira, por ese lado... Y desconfiaba de la ciencia, el materialismo, el comercio y el puritanismo. Era, pues eso, tenía un temperamento conservador, bohemio y místico, y además, digamos que ritualizaba el tema de la escritura y bueno, era de los que pensaba que la escritura tenía que llegarte con verdadera pasión y tocarte la fibra, pero bien. O sea, tenías que sentir la literatura. Y imagino que eso, pues, su espiritualidad, pues digamos que le llevaba a esa creencia tan... tan de raíz, Sí, ¿no? tan de raíz, sí. Luego se la ha comparado con autores, algunas de sus obras se han comparado con las de autores como Stevenson, Stoker o Oscar Wilde, pero es que es verdad que estos autores bebieron mucho de Arthur Machen. Entonces hay paralelismos en el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Drácula o del retrato de Dorian Gray. Tuvo mucha popularidad, como hemos dicho, en Estados Unidos y digamos que ayudó a desarrollar ese concepto de pulp, ¿no? de las weird tales, que influyó en autores de la fantasía como James Branch Cabell, como he dicho antes, C.A. Smith, H.P. Lovecraft o Robert Howard, autor de Conan. Me resulta muy curioso cuando la figura originaria, digamos, ¿no? Sí. No es tan conocida como los que luego han seguido su estela. Claro, esto le pasó también a Lovecraft, que digamos, su círculo de Lovecraft, digamos que acabó ensalzando su talento y mostrándolo al mundo, ¿no? Cuando era un completo, o casi un completo desconocido. Lovecraft, de hecho, reconoció en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura de Machen como uno de los maestros modernos del horror sobrenatural, ¿no? Junto con Algernon Blackwood, M.R. James o Lord Dunsany.
Pero sí que es cierto que no, que No Machen, cuajó la cosa entre ellos. Machen no le gustaban los crafts. Ya. O sea, y luego actualmente pues ha influenciado pues en autores como Peter Straub, Graham Joyce, Simon Clarke, bueno, Campbell, King, ¿no? Y sí, bueno, y también autores españoles como Javier Marías, que destacan en el Realismo Mágico y demás. Influencias así más allá de lo literario, pues también ha tenido. En el cine, por ejemplo, ha influenciado mucho a Guillermo del Toro. El laberinto del fauno está muy inspirado y basado en los relatos de Machen. Fíjate, oye, tiene... Claro. Sí, sí. Y bueno, música como John Ireland, del grupo The Fall, y directores, como he dicho antes, del cine, Michael Powell, Richard Stanley, y como he dicho, Guillermo del Toro. Hay sociedades fundadas en su nombre y tal, pero vamos a centrarnos en el relato. Vale, sí, no, entiendo que tiene una biografía extensa y que además ha provocado una Sí. posterior, o sea, es cultura que crea cultura, ¿no? Y que al final, pues, Sí. es interesante. De hecho, hay una cosa que luego hablaremos con Los Ángeles de Mons, de Arthur Machen, y es que incluso J.R.R. Tolkien usaría el tópico. Sí, eso sí, me gustaba y me parece curioso también. Ahora hablamos, ve al cuento Sí, voy a hacer- y luego hablamos de lo que Sí. tú y yo Pues mira, tenemos. el cuento. El protagonista de esta historia, que es un alter ego, imagino, del propio autor, Sí. incluso no alter ego, sino el propio autor, Parece la voz del propio Sí. autor. Sí. Está situado durante la época de la Primera Guerra Mundial. Nos habla de los rumores que corren acerca de unos extraños sucesos acontecidos en ciertos balnearios de Gales. El caso es que, antes de entrar en materia, trata de reflexionar sobre el curso de la rumorología y de cómo la guerra puede alterar la veracidad de los hechos para inclinar las ideologías hacia un lado u otro de la opinión pública, como arma política o incluso como venganza entre las diferentes regiones según la zona en la que se encuentren. Así, el narrador y protagonista nos habla en primera persona del extraño suceso y trata, de algún modo, de apuntalar en una mimbre de realidad lo que muchos han tomado por fantasía, aludiendo a determinados hechos que no se pueden demostrar, que implican a personas de dudosa existencia o cuyo testimonio es imposible contrastar. El hecho de todo lo típico de las creepypastas, ¿no? De las leyendas urbanas, ¿no? Como aquel lo dice él, lo explicita bastante claramente. Dice textualmente: conocí a B, que había oído decir a C, que la hija menor de su primo segundo. Esto es un típico. Sí, eso sí. Hay que decir que hace alusión, de hecho, ¿no? En esa primera parte del cuento, hace alusión a una propia historia suya que él escribió, que es la de los arqueros de Bowman, inspirada en una batalla de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Y cómo tuvo ese efecto de leyenda urbana que genera o degenera en una creencia popular de que eso realmente ocurrió. Exacto. Vale. Entonces, los rumores hablan de un grupo de niños en las inmediaciones de Castle Koch que insultan y atacan a la gente y que el narrador nombra como los arqueros. ¿Vale? El rumor, que empieza como una historia fantástica e increíble que circula entre los vecinos, trasciende las inmediaciones de la zona y llega hasta las páginas de algunos periódicos que no hacen sino verificar que nada de lo que se dice es cierto y que aquel lugar es tan magnífico, especial y pacífico como siempre. Vamos, poco menos que un paraíso terrenal. El propio narrador habla de haber estado en ese lugar no hace mucho tiempo y eso sí, relata a modo de anticipación que hubo algunas cosas raras, pero que no le dio la debida importancia hasta que un amigo suyo le reveló su experiencia personal de primera mano. Sí. Un tal Morgan, que es el quien le habla de esos niños y de su agresividad y brutalidad, de sus descarados insultos y la sangre que derraman sobre un campo que a la postre se encuentra intacto y sin rastro alguno ni de sangre ni de que esos niños hubiesen pasado por allí. Ya en este punto del relato, el narrador habla de los extraños niños que su hijo pequeño, dado a las fantasías, le había contado que había visto en su último viaje, algo a lo que no le habían dado la menor importancia. Y también la reflexión de su amigo Morgan, que en un momento determinado asume que aquellas criaturas no son niños, sino otra cosa. Dice, no, y esto textualmente dice, no llegó a describir lo que eran en realidad. Sin embargo, la revelación final nos llega cuando el narrador, interesado en los pormenores de esta historia, decide escribir a un amigo suyo, el anciano doctor Duzois, de Hereford, que le contesta como única respuesta que se trata de gente pequeña que solo pueden ver y oír los niños y los inocentes. Y también que los rumores surgieron de los chismes infantiles, de residuos y sobras del habla semiarticulada de los niños, de los horrores que no entendían y de las palabras que avergonzaban a sus niñeras y madres. Le dice que esta gente pequeña sale del interior de la tierra y disfruta de nuestra época, y que se alegran cuando los hombres siguen su propio camino.
tiene un final relativamente abierto, pero en realidad, como hemos dicho, aquí lo interesante no es tanto el relato como la motivación. Lo que tiene detrás. Claro, lo que tiene detrás. Relato. Porque este relato fue motivado realmente por todo lo que está hablando aquí. El autor está intentando explicar que él se siente atacado de cierta manera por un relato que él creó y que a la postre pues se ha creado a raíz de él una realidad, que es lo que decías tú, que tenía un nombre. Sí. Voy a ir en orden un poco, Sí, porque sí. esto he querido estructurármelo un poco en orden para contarlo bien, porque me parece muy interesante. Ya te dije, leí el relato y dije, es interesante, pero me interesa más todo lo que tiene de contexto, una vez que me puse a investigar, que el relato en sí, ¿no? Porque no parece tanto un relato como una crónica. Sí. Entonces, bueno, para mí la cuestión de esta historia parte de aquí. Y voy a leer una frase que a mí me ha gustado, y yo creo que a ti también te habrá dicho algo. Dice: cuando todo el mundo está en guerra, un inventor de fantasías es, el cielo lo sabe, una despreciable criatura. Pero pensé que de todos modos a nadie perjudicaría que yo atestiguara a la manera del arte fantástico mi creencia en la heroica gesta de las huestes inglesas que regresaron de Mons tras combatir y vencer. Todo empieza aquí. Sí. Él escribe, posteriormente a la batalla de Mons, lo rodea de fantasía. Él genera una historia fantástica con ángeles que van bajo la bandera de San Jorge, ayudan a las huestes inglesas a ganar la guerra, a ganar esa guerra. Y resulta que, claro, que el relato se publica, se viraliza, la viralización de la época, y llega un momento, claro, estamos hablando de una época hace 100 años, no teníamos internet para corroborar las cosas, y no quiero decir que la gente fuera más ingenua, No, pero sí que se tendía como a que alguien te cuenta un chisme y tú le das cierta credibilidad. Exacto. Y como no tienes manera de corroborarlo, bueno, pues hubo gente que quiso creer, o de alguna manera creyó, que efectivamente habían bajado Los Ángeles bajo la bandera de San Jorge a ayudar, esos arqueros, ¿no?, a ayudar en la batalla. Y, claro, ¿qué pasa? Que estábamos hablando previamente a la grabación. Hay veteranos de guerra que, una vez terminada la guerra, leen ese relato o tienen conocimiento de él y lo hacen suyo como una especie de falso recuerdo. O sea, hay veteranos que dicen, sí, efectivamente esto pasó. Bajaron Los Ángeles a ayudarnos. Claro, hablábamos también de esa plasticidad del cerebro, de que psicológicamente pues es algo posible de implantar recuerdos falsos y que esto... Partiendo de una situación de trauma o de shock, ¿no? La guerra. Sí, claro, y aparte que el cerebro, sí, es un poco así, ¿no? Y eso, y ni siquiera es tan lejano para ti, para mí. Estábamos mencionando antes el caso de Ricky Martin, la nocilla, ¿no? Sí. Pero que efectivamente esto es algo que sucede. Que a día de hoy con internet es más fácil corroborar qué ha pasado y qué no, o no tanto, con la inteligencia artificial también ahora apoyando. Claro, efectivamente, con el hecho de que pueda haber mucho fake, ¿no? Mucho contenido fake, ¿no? Y bueno, entonces dice el autor que efectivamente que esto salta de revista en revista, que la gente todavía cita sus palabras textuales como si fueran reales, que dice: las publicaciones se hacían un lío con los relatos, probablemente verídicos, de las angustiosas alucinaciones y delirios de nuestros soldados en retirada, hombres fatigados y destruidos hasta el borde mismo de la muerte. Claro. Aquí es que hay un compendio de diferentes relatos, diferentes testimonios que al final confluyen en puntos comunes. Y el punto común pues es el horror, los gritos, todo eso. Si lo aderezas con la fantasía y... no sé, de alguna manera la fantasía de Machen con estos relatos, yo creo que al final hace un batiburrillo ahí. El periodista que no es muy escrupuloso coge todo, lo mete en la batidora, hace un refrito, de ese refrito, pues como un teléfono roto. Un poco. Van tomando como fuente a otros periodistas, a otros artículos, y al final eso pues acaba derivando en algo que aparentemente es real, pero poco contrastable. Sí. Y bueno,
A ver, lo que... Bueno, mencionabas tú antes también que, fíjate cómo esta batalla de los ángeles de Mons y tal, dice, este mismo recurso lo usa Tolkien en El Señor de los Anillos, ¿no? Que usa el mismo recurso, y a mí me parece también interesante cómo de la guerra surge la narración, de la narración la leyenda urbana, y de la leyenda urbana vuelve a la ficción, en este caso, de Tolkien. Y cómo eso se instaura como una idea fundacional de la batalla, ¿no? Y queda un poco como en la cultura de la época, en el pensamiento colectivo de la época. Y a mí esto, te mencionaba que a mí esto me lleva a un tema que estuvimos trabajando en el grupo de escritura hace muy poco, hace 2 semanas, que es el de la hiperstición, que es que es un concepto que a mí me fascina y está ligado totalmente con esto. Es básicamente una ficción, una historia, es una historia, una ficción que cumple con 2 factores. Una es que se viraliza, o sea, la conoce mucha gente. Y la segunda es que la gente se lo cree. O sea, la gente toma el relato por hecho. Esto igual también tiene algún tipo de conexión con lo que hizo Orson Welles, ¿no? Fue Orson Welles con... Un poquito, sí. Con aquella a la Guerra de los Mundos, cuando la radio como si estuviera ocurriendo, ¿no? Y que hubo gente que aquello creyó que había sucedido de verdad. Sí, pero... Sí, pero va esto más allá. Vamos a matizar. Sí, porque esto parece que tiene una base más sólida. Sí, y esto es un poco otra cosa, que luego te puedo mostrar ejemplos de cómo ha pasado esto en otros casos, y es muy sorprendente, ¿no? El hecho de que la gente crea en que eso es real hace que eso acabe pasando, de alguna manera. O sea, que eso se manifieste en el mundo real, de alguna manera. A modo casi de profecía autocumplida. Bien, interesante. Y te puedo poner ejemplos de esto en literatura y te puedo poner ejemplos de esto en la vida. Sí, por favor. Estoy deseando escucharlo. ¿Te interesa? Sí, me interesa mucho. Estás dentro ahora y seguro mismo. Que a nuestros oyentes también. Espero. Un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, es el Necronomicon. Mira, sí. Tenemos a Lovecraft mencionando un libro que a día de hoy tú vas y hay un libro que se vende, ¿no? Que, bueno, en muchos casos son trozos de textos de Lovecraft que han sido compilados bajo el nombre del Necronomicon. El caso es que no existía el libro del Necronomicon. Para quien no lo sepa, Necronomicon era un libro ficticio, ¿no? Escrito por el loco... Un grimorio. Abdul Harrer. ¿No? Entonces, digamos que el que lo leía ese libro se volvía loco y acababa perdiendo la vida, la cabeza y... Correcto. Estamos hablando de una hiperstición muy sencilla, muy floja, pero que a nivel editorial pues tiene su... Por tanto, le han sacado bastante rendimiento. Pues tú imagínate, o sea, ese libro se vende simplemente por la leyenda. Y además con esto ha jugado mucho Borges, con esto ha jugado mucho... si no me equivoco, Borges fue el que... él trabajó en la Biblioteca Nacional de Argentina y generó una ficha catalográfica del Necronomicon como si existiera. ¿Entiendes? O sea, ya jugaba ahí... A Borges estos juegos le encantaban. Entonces, claro, él deposita la ficha como que el libro existe en el registro, pero obviamente tú vas a la biblioteca y no lo puedes encontrar porque no existe ese libro. Pero acaba existiendo. Nosotros tenemos a día de hoy el Necronomicon. Puedes ir a FNAC o a la librería que sea y comprarlo. Otra hiperstición, en el caso de Alessandro Barico, en uno de sus libros, Mr. Wing, él menciona un libro que se llama 3 veces al amanecer. Ese libro no existe, pero se lo menciona y se habla de lo que trata y tal. Y resulta que, bueno, la gente le preguntó qué libro es ese, ¿no? Y como se popularizó esa novela, él acabó escribiendo 3 veces al amanecer. O sea, acabó provocando que se materializara de alguna manera un libro que él ya había predicho. Vale. Estos son ejemplos, como te digo, literarios. Te doy un ejemplo más mundano de esto. Sí. El Pizzagate. No sé si sabes lo que es. Me suena de algo, pero no sé de qué. En los foros de 4chan, que son muy conocidos en Estados Unidos, bueno, en fin, no voy a entrar ahí, pero mucho, pero
se habla de una conspiración en la cual el poder, los políticos, el poder político está relacionado con redes de tráfico de personas, etcétera, ¿no? Y Vale. menores y tal y cual. Bien, se habla, esta conspiración llega a un punto, es una leyenda urbana que va generándose en esa red, y llega un punto en que un tipo armado se presenta en un restaurante de Carolina del Norte pidiéndole a los que trabajan allí que salgan, porque él está convencido de que es que dentro de ese lugar es donde se lleva a cabo ese... Además es algo bastante reciente, ¿no? ¿O Sí, no? sí, o sea, eso ocurrió... pues, Hace meses, ¿no? no, hace meses no, ¿No? eso hace años ya. ¿Sí? Yo creo que fue previo a la primera elección de Trump. Sí, tanto. Creo que sí, o sea, de esto a lo mejor hace 8 años, más, Vale. pero fue por ahí. Pero, ¿cómo salta una historia? ¿Cómo salta? Primero, ¿por qué se viraliza? Segundo, porque hay gente que la cree. Y cómo salta la realidad, cómo provoca que en la realidad eso tenga un efecto, ¿no? Sí. En este caso pasa lo mismo. O sea, lo que tenemos aquí es un caso en el que el relato trasciende la historia, la gente lo cree, Sí. provoca que los propios veteranos tengan un falso recuerdo y de hecho provoca que Tolkien coja eso y lo vuelva a meter de nuevo Claro. en la literatura, Ah. como un caso real. Sí, claro, digamos que el hecho de, a ver, la fantasía, digamos, se ratifica como realidad por el testimonio de esta gente que vuelve de la guerra con el trauma. Y luego pues se perpetúa con otros escritores, como has dicho, como Tolkien, que digamos, utilizar ese relato para sentar ciertas bases. Entonces, sí, es interesante cómo esa ficción, al final, trasciende la fantasía. A mí es que el hecho de que la ficción pueda tener un efecto en la realidad, un efecto directo, que provoque cosas en la realidad, o sea, que mueva a la gente a hacer cosas, a mí me Claro. me parece muy loco. A ver, es que, claro, es muy poderoso. Porque al fin y al cabo la fantasía, los libros, la ficción, influyen. No hay que olvidar que influyen para muchas cosas, para nuestra propia vida, para nuestro modo de pensar, incluso para la ciencia. Pero sí que es verdad que cuando algo no se cataloga como fantasía, digamos que entra mejor. O sea, Cuando se diluye. claro, Claro. la mente que es un poco reticente a la ficción, digamos que esto lo traga mejor y encima lo apoya su expansión de forma inconsciente. Simplemente por el hecho de que dice, no, esto no es fantasía, esto es realidad. Claro, claro, O sea, claro. así que va amparada por la religiosidad, la espiritualidad, lo que sea. Nada, ya te digo, a mí me descubrir lo que tenía detrás esta historia, que es, porque bueno, luego pasa lo de los niños, que, Sí. o sea, lo de los niños es como que él se da cuenta cómo se genera una leyenda urbana que hace, porque el efecto que tiene en el relato es que la gente empiece a dejar de ir a ese lugar, que era un lugar de vacaciones, ¿no? Sí. Y la gente empieza a tener miedo. Hay periodistas que dicen, no, es que está pasando esto, y no está pasando nada. No está pasando absolutamente nada. Pero tiene un efecto real en el lugar, ¿no? Sí, sí. Pues eso era un poco. Sí, no, pues yo creo que está bien. O sea, yo os animo a que leáis el relato simplemente porque os hagáis una idea de cómo nace un creepypasta, ¿no? Sí, sí. En época victoriana. Sí. Porque además, y el propio autor se da cuenta de cómo nace y lo explicita, que es lo interesante. Dice, no, esto es fantasía, yo lo pongo aquí, pero por mucho que lo diga ya, eso ya no lo va a poder Parar nadie. No. Una vez que esa rueda está en marcha, es muy complicado que se detenga. Sí, me resulta también muy curioso lo que ocurre al final con el niño, con el hijo. Ah, sí, Que como que eso, que le cuenta lo de que ha tenido esos encuentros con esos extraños niños, que... sí, Bueno, y todo esto va en escala, van creciendo, porque empiezan con niños que eran molestos, que insultan, que dicen palabrotas, ¿no? Pero acaban con una imagen de unos niños que habían empalado a alguien o a otro niño. claro, ¿no? a ver, es que el morbo, la necesidad también de protagonismo del narrador, ¿no? De los diferentes narradores que han conformado esta historia,
pues también está presente, porque uno, claro, uno quiere contar la mejor historia, uno quiere contar la historia más sangrienta y uno pone detalles, que se inventa detalles y al final se los cree. Sí. Entonces, claro, uno va sumando y al final de un niño gritando, pues no, era una jauría de niños monstruosos que no eran exactamente niños, que tenían cara de ancianos y empalaban y... Bueno, pero eso es maravilloso cuando la afición ya escapa de tus manos, Claro. y en realidad otros van añadiendo, ¿no? Claro, se van añadiendo creciendo por capas. añadidura. Claro. Sí. Y luego está el caso del tema del niño, aquí de Mache, pues algo también muy clásico, y cuando tú estás hablando de algo, de algún sitio concreto, y alguien te dice, pues allí pasó no sé qué, no sé cuánto tal, y tú dices, pues ahora que lo dices, sí que noté yo, se me erizan los pelos cuando pasé. No, Claro. no se me erizan, tú no has notado nada. O sea, Claro, ya. o intentas, digamos, conectar tu experiencia personal, que no tiene nada que ver con algo que te han contado, e intentas implementarlo todo. Y al final, pues esto es lo del niño igual. Igual el niño dijo, ay, pues, me ha parecido ver unos niños, ¿no? Sí, bueno, dice, se extravió más de una vez y anduvo perdido entre las dunas y regresó horriblemente asustado, gritando y balbuceando algo acerca de unos extraños niños. Entonces Claro. no le prestamos atención, no nos preocupaba. Creo yo si era o no cierto que algunos niños vagaban por las dunas. Claro, pero ya nos ha dicho que su hijo también era dado a las fantasías y a montarse películas. Ujú. Y fíjate la explicación del doctor Dutoit al final, ¿no? Dice, solo los pueden ver y oír los niños y los inocentes. He aquí la explicación a lo que le desconcertó al principio, cómo surgieron los rumores. Surgieron de los chismos infantiles, de residuos y sobras del habla semiarticulada de los niños, lo que tú has dicho antes. Claro. De los horrores que no entendían, de palabras que avergonzaban a sus niñeras y a sus madres. Esto también me hace a mí, claro, ¿de dónde viene, no? Es una... O sea, le dan forma a un horror, pero que en realidad viene de palabras veladas, de cosas que los niños de cierta manera intuyen, como violencia, a las que no saben ponerle nombre. Claro, puede ser. No lo sé, ¿sabes? Estoy especulando, pero... Sí, no, es perfectamente también plausible. O sea, no hay que olvidar que los niños también tienen una imaginación desbordante y su propia concepción del mundo y de lo que les rodea. Pero también me parece una forma de ponerle palabras a algo que a ellos a lo mejor les puede costar nombrar. Sí. Por así decir, ¿no? Y los niños son muy perceptivos, o sea, te quiero decir, aun cuando un niño no vea directamente un crimen, por así decir, sí que siente o puede Claro. sentir que está pasando algo, ¿no? Sí. Otra cosa que luego su psique lo quiere ocultar y Claro, le ponga claro. ahí paños calientes, ¿no? O bueno, los traumas que puede tener uno infantilmente que luego no recuerda realmente, no sé. Pero bueno, yo creo que aquí hay mucha chicha y seguramente que si rascáramos habría mucho más, porque claro, esto en contexto de la época, pues yo me lo imagino y digo, pues en contexto, o sea, en ese momento, esto tenía que ser este relato casi justificando todo lo anterior, o sea, implicaba que lo anterior ha tenido que ser muy gordo Claro. para tener que justificarlo. Entonces, me lo puedo imaginar y creo que está guay tenerlo en cuenta el contexto y tener en cuenta todo lo que pasó. Me ha gustado, me ha gustado que trajera este relato porque la verdad que, ya te digo, daba de sí, ¿no? De hablar de todo esto. Y bueno, yo creo que ya con esto Sí, nos podemos sí, despedir. porque vamos ya... Se está quedando largo, sí. Sí. Bueno, pues lo dicho, que no olvidéis recoger a salir. Y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.